¿Qué tal mis amigos de Quantum Profe? Hoy veremos la segunda parte del video sobre ejercicios de propiedades coligativas. Veremos la propiedad coligativa número 4, presión osmótica. Como ya es costumbre trabajar en estos ejercicios, es importante obtener muy bien los datos. En este caso nos dan la presión osmótica aproximada del agua de mar, que es de 30,0 atmósfera. Y también nos dan la temperatura en grados Celsius, 25 grados Celsius. El ejemplo nos manda a calcular la concentración molar, así que esa es la incógnita. Y también utilizamos la fórmula de presión osmótica, que corresponde a multiplicar la molaridad por la constante R de los gases y la temperatura. Así que lo que debemos hacer es simplemente despejar la molaridad. Pasamos dividiendo la constante de los gases R y la temperatura a la presión osmótica. Es importante que no vayan a confundir el signo de presión osmótica con el valor de pi, 3.1416. No es para nada parecido. Este signo se utiliza para representar la presión osmótica para diferenciarla de la presión de vapor. Así que colocamos la presión osmótica en el numerador y en el denominador la constante de los gases R, que viene siendo 0,0821 con unidades de litro atmósfera sobre mol Kelvin. Colocamos ese valor en el denominador con sus respectivas unidades. También colocamos el valor de la temperatura, pero hay que tener mucho cuidado. Las unidades de la constante de los gases nos indica que esa temperatura necesita estar en Kelvin para poder cancelar esas unidades. Así que transformamos los 25 grados Celsius a Kelvin sumándole 273,15 y eso nos da un valor de 298,15 Kelvin. Reemplazamos la temperatura en Kelvin en el denominador y procedemos entonces a cancelar las unidades. Realizamos la operación para obtener entonces el valor de la molaridad. Es importante observar que en el denominador las unidades son litros sobre mol, pero como es una división, como si fuera una división de fracciones, entonces la fracción de abajo, litro sobre mol, se invierte y obtenemos la unidad de molaridad, que es mol sobre litro. Veamos el último ejemplo. Las propiedades coligativas nos permiten determinar experimentalmente la masa molar de un compuesto desconocido. Veamos cómo se puede lograr esto a través de cálculos. Obtenemos entonces los datos. Vemos que el ejemplo nos da 7,85 gramos de un compuesto desconocido. Este compuesto corresponde al absoluto. Solo nos dan la fórmula empírica, pero recuerden, no es la fórmula verdadera. También nos presenta 301 gramos de benceno. En este caso el benceno corresponde al disolvente. Otro dato que hay que tener muy en cuenta son los 1,05 grados Celsius. Este dato corresponde a la disminución de la temperatura, o sea, al cambio, porque ahí me están diciendo que está por debajo del punto de congelación. O sea, no se refiere ni al punto de congelación del disolvente puro, ni tampoco se refiere al punto de congelación de la disolución, sino a la diferencia, a la disminución. Por lo tanto, este dato se coloca como delta TF. Identificamos la incógnita, que en este caso es la masa molar del soluto, y también nos piden la fórmula verdadera de este compuesto. Y por último, identificamos la fórmula. Hay 4 fórmulas de propiedades coligativas. En este caso, como estamos hablando del punto de congelación, entonces vamos a utilizar la fórmula de la disminución del punto de congelación. Si notamos, en esta fórmula se encuentra la constante crioscópica KF, pero en este caso el valor que hay que utilizar es el valor para el benceno. Estos valores de la constante se encuentran en la tabla que se presenta en el video anterior y que también dejaré en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a calcular la masa molar. Es importante que sepan que para calcular la masa molar se puede trabajar con todas las propiedades coligativas. Sin importar la propiedad coligativa que estemos utilizando, primero siempre van a despejar la concentración. En este caso la concentración es la molaridad. Si fuera el caso de la presión osmótica sería la molaridad, y si fuera el caso de la presión de vapor sería la fracción molar. Pero en este caso despejamos la molaridad, es lo primero que hay que hacer. Así que pasamos dividiendo la constante crioscópica en el denominador y en el numerador tenemos la disminución del punto de congelación.
Reemplazamos esa disminución que ya habíamos hablado de que es 1,05 grados Celsius y abajo la constante crioscópica que se encuentra en la tabla, que para el benceno corresponde a 5,12 grados Celsius sobre molar. De esta manera, mediante una división y bajo la cancelación de unidades, obtenemos el valor de la molaridad. Recordamos que la incógnita es la masa molar. La masa molar, sus unidades son gramos por cada mol. Así que si ya tenemos los gramos del soluto, lo que tenemos que despejar son los moles. Tenemos que encontrar los moles del soluto. Para ello entonces vamos a utilizar la fórmula de molaridad. Recuerden los pasos para determinar la masa molar. Despejar primero la unidad de concentración, pero de la fórmula de la propiedad coligativa. Y después entonces utilizar la fórmula de la concentración que estemos trabajando. En este caso la fórmula que estamos trabajando es la molaridad. Que escribimos la fórmula de molaridad y despejamos de ella los moles del soluto, cuales los obtenemos al multiplicar la molaridad que ya obtuvimos con la fórmula de la propiedad coligativa por los kilogramos del disolvente. Reemplazamos la molaridad, colocamos sus unidades en mol sobre kilogramos para poder cancelar. Y también entonces colocamos los kilogramos del disolvente. Como en los datos el disolvente se encuentra en gramos, hay que transformarlos a kilogramos. Eso representa, dividiendo entre 1000, 0,301 kilogramos. Recuerden entonces por ejercicios anteriores que un kilogramo tiene 1000 gramos y por eso se divide entre 1000. Así que obtenemos los moles del soluto. Recordamos una vez más que las unidades de masa molar son gramos sobre mol. Por lo tanto, ya lo que queda hacer es dividir los gramos del soluto, que corresponden a 7,85 gramos, entre los moles que obtuve, que es 0,617 moles. Y así obtener finalmente la masa molar, que en este caso me dio 127 gramos sobre mol. También se puede despejar la masa molar utilizando la fórmula de molaridad un poco más expandida. Esa fórmula de molaridad dice que la molaridad es igual a los gramos del soluto entre la masa molar del soluto entre los kilogramos del disolvente. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es despejar la masa molar de esa fórmula y así obtenerla. Pero este ejercicio no termina allí, porque recuerden que también me están mandando a buscar la fórmula verdadera. Con temas anteriores recordamos que para buscar la fórmula verdadera hay que multiplicar la fórmula empírica, que en este caso es C5H4, por un número entero. Pero ¿cómo obtenemos ese número entero? Se obtiene de la división de la masa molar de la fórmula verdadera entre la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar de la fórmula verdadera fue la que obtuvimos mediante el cálculo, en este caso 127 gramos sobre mol. Y la masa molar de la fórmula empírica es la que podemos obtener utilizando la tabla periódica a través de la fórmula C5H4. Descubrimos entonces que para este caso la fórmula empírica tiene una masa molar de 64,08 gramos sobre mol. Reemplazamos esta masa molar de la fórmula empírica en el denominador para obtener la X. Esa X se obtiene de la división de ambas. Al dividirlas obtenemos un valor muy cercano a 2. Entonces 2 es el número que hay que multiplicar la fórmula empírica para obtener esa fórmula verdadera. Multiplicamos los subíndices por 2 y obtenemos finalmente la fórmula real o verdadera de ese compuesto desconocido, C10H8. Eso fue todo y nos vemos en un próximo video.